Hola, ¿cómo les va? Primeritos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo a ver cuando escuchen el videíto. Bueno, hoy nos volvemos a encontrar, ¿sí? Y vamos a ir trabajando un tema nuevo. Nuevo más o menos, ¿sí? Vamos a volver a trabajar sobre las culturas clásicas. ¿Se acuerdan que en los videos anteriores les comentaba que en la antigüedad, el pueblo de la antigüedad, va a tener dos columnas muy importantes que van a ser las civilizaciones que van a marcar el puntapié inicial a las ciudades y al mundo que conocemos hoy? El mundo que vamos a trabajar ahora, miren, un poquito ahí les muestro, ¿ven? ¿Saben qué es eso? Eso es la Acrópolis de Grecia. Vamos a estudiar Grecia. Esas son las ruinas que hay en la actualidad del Partenón, de donde se juntaban todos estos griegos que ahora les voy a contar a organizar, ¿no? Y a pensar a ver cómo iban a vivir. Pero como les digo siempre, antes de empezar a ver esto que vamos a ver hoy, que son las culturas griegas, las dos civilizaciones más importantes, las dos polis los griegos le decían a las ciudades de Esparta y Atenas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como les digo siempre, primero, nos vamos a ubicar acá, en esta partecita de la línea de tiempo, ¿sí? En esta línea entre los siglos 7 y el siglo 5. ¿Sí? En esta partecita de acá. Esto siempre lo tenemos que tener en claro. Y otra cosa muy importante, como les digo siempre, ¿qué estamos viendo acá? Miren, ¿qué estamos viendo? El mapa. Todo lo que hay en naranja es el territorio griego, ¿sí? Y como ustedes ven, está todo rodeado de agua. Por lo tanto, estas dos ciudades que vamos a ver hoy, Atenas y Esparta, van a ser muy buenos navegantes, ¿sí? Que es como les digo siempre, de acuerdo al lugar donde van a desarrollarse las civilizaciones, las culturas de los pueblos, de acuerdo a los recursos naturales que tengan, van a ser las habilidades que los pueblos van a tener. Los griegos van a tener, por ejemplo, la navegación. Y ven que tienen un montón de islitas. ¿Ven esa parte naranja ahí, allá? Miren, ahí, acá. Ahí que dice Peloponeso. Bueno, ahí va a estar Esparta. Y acá se lo mostramos mejor, ¿ven? Esta parte de acá es donde va a estar la polis, la ciudad de Esparta. Y en esta de acá, en la parte más rojita, va a estar Atenas. Van a ser dos ciudades que se van a empezar a desarrollar, van a ser griegas las dos, pero cada una va a tener una particularidad, ¿sí? Cuando hablamos de Esparta, hay un montón de películas, ¿no? De espartanos, ¿no? Y cuando uno habla de los espartanos, ¿qué es lo primero que se imagina? Los guerreros, ¿sí? ¿Por qué? El pueblo espartano, una de las características que va a tener es que va a ser un pueblo, va a ser un ejército, un pueblo guerrero. Van a trabajar su cuerpo, van a trabajar su mente, van a trabajar el armamento para ser buenos guerreros. Ellos eran guerreros de Esparta, iban a defender a Esparta contra lo que sea, ¿sí? Y la sociedad espartana, después en el trabajo, ustedes vamos a ver bien dónde aparecieron, cuáles fueron los orígenes. La idea es que tengamos un panorama de lo que eran los espartanos. Los espartanos, ¿sí? Tenían su sociedad, como vemos acá, dividida en tres partes, ¿sí? Tres partes. Arriba de todo estaban los ciudadanos libres, que iban a ser los espartanos, que eran, como pasa siempre, los hijos de los primeros pobladores de esas tierras. Abajo de ellos van a estar los periecos, que van a ser antiguos propietarios o que van a ser como una clase media. Y abajo, siempre en la franja inferior y los que más cantidad había, los hilotas. Los hilotas en Esparta van a ser los siervos, ¿sí? Todos aquellos que van a trabajar la tierra, que van a trabajar la limpieza de las casas, que van a hacer todos los trabajos que los espartanos no querían hacer. Para los espartanos lo más importante era la guerra y era trabajar el cuerpo y prepararse en las diferentes tácticas, ¿sí?
Algo muy importante que se va a dar en Esparta y no se va a dar en otros lugares de Grecia. ¿Ven la imagen que tenemos acá arriba? Ven que está el hombre con todo su armamento, con su escudo, sus hijos y la mujer. Y ven que están todos pintados en una misma línea, como si uno estuviera viendo la foto que está uno al lado del otro. En todas las pinturas espartanas que nosotros veamos, vamos a ver que la mujer espartana siempre está al lado del hombre. ¿Y qué quería decir esto? Que para ellos había una igualdad entre hombre y mujer, ¿sí? La voz de la mujer era muy escuchada en la casa, ¿no? Más allá que en las asambleas, que en las diferentes instituciones donde se discutía, no participaban mujeres, pero sí eran muy escuchadas en su casa y la voz y las opiniones siempre llegaban a través de sus maridos o de los consejos a los grandes tribunales, a las grandes asambleas, ¿no? Las mujeres van a ser muy importantes. Y algo muy característico también es la educación que van a tener en Esparta. Para los espartanos era muy importante tener hijos varones porque iban a formar parte del ejército, pero estos hijos varones tenían que ser perfectos, ¿sí? Cualquier bebé que nacía con alguna deficiencia, con alguna malformación, era descartado de la sociedad. Suena feísimo, pero esta sociedad lo que buscaba era la perfección. Tienen que pensar que a los chicos espartanos, a partir de los 7 años, dejaban la casa de su familia, de su mamá, de su papá, y entraban a todo lo que era la formación militar. Desde los 7 años empezaban a practicar con espadas de madera, ejercitar el cuerpo, a trabajar con los escudos. Vivían para la guerra. Lo mejor que le podía pasar a un espartano era morir en el campo de batalla, morir defendiendo a Esparta, ¿sí? Y los conocimientos y la educación que se le daban eran estrictamente lo necesario, lo básico que necesitaban. Lo más importante eran las tácticas de guerra. El ejército espartano va a ser uno de los mejores ejércitos de la antigüedad, lo que luego va a ser el Imperio Romano. Van a tomar muchas tácticas de lo que era Esparta, la forma de sus escudos, las formas de pelear, el trabajar en equipo. En Esparta se trabajaba esto, era la defensa, el cuerpo a cuerpo, de cuidar a mi hermano espartano que iba a estar con ellos, ¿sí? Eso es vamos a volver a esta, acá estamos. Eso es muy importante para Esparta. Algo muy importante y que también vamos a trabajar va a ser cómo estaba organizado el gobierno de Esparta. El gobierno de Esparta va a estar organizado en una diarquía. ¿Qué quiere decir esto? Diarquía quiere decir que había 2 reyes, ¿sí? ¿Por qué habría 2 reyes? En realidad, el tema era, como era un pueblo conquistador, como era un pueblo que estaba permanentemente en guerra, cada vez que un rey, que el pueblo espartano iba a la guerra, el jefe del ejército y el que iba adelante era el rey. Entonces el otro rey se quedaba en Esparta organizando las actividades o gobernando, ¿sí? Eso es muy importante. Es una de las particularidades que tenían. Después te van a tener, que ustedes lo van a estudiar, diferentes instituciones. A partir de ahora, lo que nosotros vamos a ver en cada ciudad, en cada pueblo, en cada civilización, es que cada uno va a empezar a probar las diferentes formas de organización de la sociedad, de organizar cuál es la forma más beneficiosa para llevar su pueblo adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los espartanos van a tener un eforado, una gerosía, que era un consejo de ancianos. Muy importante esto del consejo de ancianos. ¿Por qué? Imagínense, los espartanos a partir de los 7 años entraban en todo lo que era la carrera de la educación militar. A partir de los 16, 17 ya iban a pelear, ¿no? Era un pueblo que estaba constantemente en la conquista de territorios y peleando. Por lo tanto, la expectativa de vida de estos espartanos era muy joven, porque como estaban en guerras permanentes y en enfrentamientos, morían muy jóvenes. Entonces aquellos espartanos que llegaban a la vejez
no solo habían sido grandes guerreros porque habían podido cuidar su vida y llegar a la vejez, sino que tenían muchas experiencias de cómo podían llegar a solucionar problemas, de con quién habían luchado, iban contando la historia de un tiempo a otro. Entonces la voz y el consejo de ancianos siempre era muy importante para todos los pueblos de la antigüedad y más para los espartanos, ¿sí? Y también van a tener la participación de una asamblea. Todo esto, después ustedes lo van a trabajar, vienen detalles cuando vayan haciendo el trabajo. Pero lo importante es esto. Vamos a ver un pueblo espartano, que la base es el ejército, es la conquista de los territorios, donde lo más importante era la plenitud, ¿no? Y ser totalmente perfectos en el arte de la guerra. Esos van a ser los espartanos, ¿no? Ellos vivían para la guerra, ¿está? Y tenían la búsqueda de una perfección en la sociedad que cualquiera que no cumpliera esos estándares era alejado, ¿sí? Y como en toda sociedad, como la que vamos a ver ahora, que se llama Atenas, esa pirámide de población, a ver si la encuentro acá. Esta pirámide de población es como les digo siempre, los que eran esclavos, ¿van a poder llegar a ser periecos o espartanos? No, nunca. ¿Por qué? Porque los esclavos eran los prisioneros de guerra, ¿sí? Y la élite de la ciudad, los espartanos, eran los que habían sido descendientes de los primeros habitantes de la región. Por lo tanto, esta sociedad va a seguir siendo estática, ¿sí? Acuérdense, porque esto se los pregunté el otro día cuando tuvimos la clase y no se acordaban. Una sociedad estática, donde el que nace en un grupo social, ahí se queda. No se puede ir pasando de uno a otro, ¿sí? Bien. Otra cosa que vamos a empezar a estudiar ahora es Atenas, ¿sí? Atenas, como les mostré en este mapa, está ahí donde está ese cuadradito rojo. Ahí estaba la ciudad de Atenas, que va a ser la capital de Grecia. Va a ser una de las polis de las ciudades más importantes de la antigüedad. ¿Por qué? Como por un lado les dije que Esparta va a ser una de las más importantes porque va a tener ese espíritu guerrero, Atenas se llama y siempre dicen que es la cuna de la civilización, donde nace el pensamiento crítico del hombre, donde nace la filosofía, donde nace el tema de las formas políticas, donde aparece la idea de una democracia, donde aparece la idea de los primeros cuestionamientos de los filósofos que se pasaban el día pensando a ver por qué los planetas y las estrellas no estaban siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Cuál era el origen del hombre? Es toda la filosofía que se empezaba a cuestionar el porqué de las cosas. Atenas va a ser la cuna del pensamiento de la antigüedad. Muy importante, porque todos los escritos que hagan los grandes filósofos en Grecia, en Atenas, Platón, Sócrates, Aristóteles, van a ser la base de la construcción de toda la sociedad que va a seguir a la sociedad antigua, ¿sí? La sociedad contemporánea, cuando empieza a resurgir, va a tomar todos estos principios y toda la organización que van a hacer en este momento, en el siglo V antes de Cristo, ¿sí? En Grecia, es la cuna de la civilización. ¿Y qué van a hacer los griegos? Los griegos y los atenienses no se van a dedicar a la guerra, ellos se van a dedicar al pensar, ¿sí? Se van a dedicar al comercio, van a tener grandes lugares donde se juntaban a discutir, ¿no? Los hombres, las mujeres no van a tener el mismo lugar que en Esparta, ¿no? Acá las clases sociales van a ser muy diferenciadas como lo ven ahí en el cuadro. Van a estar las clases sociales de Atenas, van a estar las clases libres y las no libres.
Las no libres es simple, son los esclavos que no tenían derecho a nada y que se podían comprar y vender de acuerdo al placer de sus dueños. Era como una silla, como una mesa, como un perro. No tenían derecho a nada. Y dentro de las clases sociales libres había varios tipos, varios órdenes. Los ciudadanos, que tenían plenos derechos civiles y que tenían obligaciones militares, obligaciones públicas, judiciales, sociales, y los dentro que había hombres libres pero no eran ciudadanos, que iban a ser los metecos y los clerucos, ¿sí? Que ya vamos a ver después un poquito de todo esto. Lo importante es saber que dentro de esta sociedad también que vamos a tener de Grecia, el lugar de las mujeres va a ser un lugar de las mujeres que van a trabajar en las casas, va a ser muy diferente. Las mujeres eran como personas no libres, ¿no? Que no tenían muchos derechos y que se van a manejar más en todo lo que es el ámbito social. No van a tener participación en la política, no van a poder participar de las discusiones filosóficas. Siempre se hablan que hacían cómo se enseñaba en Atenas. En Atenas estaban las asambleas, eran lugares muy amplios donde todos los hombres se sentaban a escuchar a los maestros, a un Aristóteles, a un Platón, a un Sócrates, ¿no? A un Descartes, mucha gente, muchos hombres que se dedicaban a pensar y exponían sus pensamientos. Empieza lo que es también la política, la organización, empiezan a discutir cuál era la mejor forma de tomar decisiones. Todo se hacía público en Atenas, todo el pueblo, la clase política que tenía, de hecho, participaba en las asambleas de las decisiones, ¿sí? Esto va a ser muy importante porque es lo que marca el cambio entre Esparta y Atenas. Dos polis griegas, ¿sí? Pero cada una con sus propias características. Mientras la espartana, se va a dedicar a todo lo que es el ejército, la otra se va a dedicar a la parte intelectual, al desarrollo del pensamiento, de la filosofía de vida, de cómo buscar las mejores formas de organización, ¿sí? Esto es lo que vamos a empezar a ir viendo ahora un poquito y nos vamos a quedar acá, porque Grecia nos queda mucho todavía para ver. Pero lo importante para poder avanzar es que tengamos esto claro. Las dos polis más importantes que va a tener Grecia, Atenas y Esparta, ¿sí? Después vamos a seguir trabajando sobre esto. Les dejo un beso grande. Nos vemos prontito en nuestra clase semanal y ya les voy a dejar todo el material para que empiecen a hacer su trabajo. Así que bueno, que tengan una linda semana y nos vemos pronto y a ponerse a trabajar, ¿eh?